Bienvenido mi gente a este video, y en este video vamos a tocar el tema de quiénes son los verdaderos cristianos, y vamos a ver la salvación de Saulo, que luego fue nombrado Pablo, el apóstol para los gentiles. Y vamos a ver aquí en estos versículos que vamos a leer que probablemente hay un robo de identidad por la gente hoy en día que se hacen llamar cristianos. Y vamos rápidamente a las escrituras para que las escrituras hablen por sí mismas. Y a lo mejor te vas a sorprender, a lo mejor no, pero esta es la palabra de Dios trazada bien. Así que busquen su Biblia, agarre papel o bolígrafo y apunten los versículos que vamos a ir ahora. Deme un momentito. Y vamos a ir al libro de los Hechos. Y no nos vamos a enfocar en un solo versículo donde menciona la palabra cristiano, sino que vamos a leer todo el capítulo, ¿ok? La primera vez que se muestra la palabra cristianos está en Hechos capítulo 11, versículo 26. Versículo 26, y vamos a empezar. Y los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión contendían con él. Mira. Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿ves? Está en Jerusalén, menciona Jerusalén, menciona circuncisión, que eso es, circuncisión son los judíos, incircuncisión son los gentiles, ¿ok? Diciendo, porque has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos, ¿ves? Incircuncisos, esos son los gentiles. Entonces comenzó Pedro a narrarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un vaso con un gran lienzo que descendía, que por los 4 cabos era bajado del cielo y venía hasta mí, en el cual al fijar los ojos consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz
que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, de momento, podemos subirlo. Voy a empezar de nuevo porque estaba subiendo esto aquí. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. He aquí, enseguida vinieron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y estos 6 hermanos también me acompañaron, y entramos en casa de un varón, el cual nos contó cómo había visto en su casa al ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de la palabra del Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que si Dios les dio el mismo don también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. Y los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que se levantó con motivo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no predicando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Vamos a leer el versículo 19 otra vez. Y los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que se levantó con motivo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no predicando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ponta eso por algún lado. Sino solo a los judíos. Y de ellos había unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron a los griegos predicando el evangelio del Señor Jesús.
Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, el cual, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue añadida al Señor. Y Bernabé partió a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Y este es el versículo donde menciona cristianos. Pero vimos desde el principio, ¿verdad?, que se está hablando, el versículo 19 dice: no predicando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Ok? Y eran los de la circuncisión, que esos son judíos. Y la palabra discípulos. ¿Ok? Estos son claves que tienes ahí, que ¿a quiénes llamaron cristianos por primera vez aquí? A los discípulos. ¿Ok? ¿Quiénes son? Los judíos. ¿Ok? Por eso quiero leer todo el capítulo. Vamos a leer el 26 otra vez. Y hallándole le trajo a Antioquía, y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Y en aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que había de haber una gran hambre en toda la tierra, lo cual sucedió en tiempo de Claudio César. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual también hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Ve? Ahí te mostré la primera evidencia ahí de que a quienes fueron se le puso el título o los nombraron cristianos. No sé qué es lo que tú entiendes leyendo este capítulo, Hechos capítulo 11, del 1 al 30. No sé si eso razona contigo, pero para mí ahí dice que los cristianos son los judíos. Le pusieron ese título, o los nombraron cristianos a ellos. ¿Qué? Porque tú ves la palabra iglesia ahí, no quiere decir que es tu iglesia.
esa iglesia no es la iglesia bajo el misterio. Esa no es, esa es otra iglesia, esa es la iglesia de los judíos. ¿Okay? Vamos para la segunda. Hechos 26. Hechos capítulo 26, versículo 28. Oh, ¿verdad? Que vamos a leer el capítulo entero. Ok, vamos. Hechos capítulo 26. Empezamos. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que hoy haya de defenderme delante de ti acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente sabiendo que tú eres conocedor de todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las estrictas, mira esto, mira, la más estricta secta de nuestra religión. Y eso está ahí, eso no es nada bueno. Mira esto. La más estricta secta de nuestra religión. He vivido fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, comparezco y soy juzgado. Promesa a la cual nuestras 12 tribus, mira esto, nuestras 12 tribus sirviendo constantemente de día y de noche esperan han de llegar. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había pensado dentro de mí que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido autoridad de los príncipes, de los sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y ocupado en ello, yendo a Damasco con autoridad y comisión de los príncipes de los sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo en el camino vi una luz del cielo,
que sobrepasaba el resplandor del sol, iluminando en derredor de mí y de los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Ve? Esto es bien importante si lo puedes apuntar. Porque te acuerdas que te he dicho en el estudio de Tesalonicenses que la revelación del misterio que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo era progresiva. Pues mira, que decía: has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea que se dice aquí que, bueno, yo entiendo aquí que se le apareció varias veces, no solamente en esta ocasión. Librándote de este pueblo y de los gentiles. Vamos a leerlo otra vez, el 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y mira esto: librándote de este pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío. Le da el evangelio específicamente a él, el misterio se lo da a él. ¿Para quién? Para el pueblo primero y después los gentiles. Aquí está bien claro, ¿verdad? Pero, mira, para que vean que las cosas pasaban, en una puede ser, Dios estaba en acción. Él estaba trabajando ahí, cuidando al apóstol Pablo, que dice aquí: librándote de este pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío. ¿Ve? En ese mismo versículo ahí te está diciendo cómo Dios estaba obrando en ese tiempo todavía, estaba protegiendo a la gente. Hoy en día tú estás on your own, ¿ok? Porque Dios está salvando almas hoy en día, ¿ok? Él no está aguantando el tiempo para que, si tú estás haciendo algo, vamos a suponer que estás haciendo algo tonto, estás cruzando la calle sin mirar, pues te va a dar un carro. Él no va a parar el carro para que tú no recibas el golpe, porque tú eres el que tiene que estar pendiente, ¿no? En este versículo aquí está mencionando varias cosas. Él estaba protegiendo, ¿ok? Estaba protegiendo. Y en este mismo versículo 17 está diciendo que este pueblo se refiere a los judíos, y dice a este pueblo que son los judíos y de los gentiles. ¿Ve? A los cuales ahora te envío. ¿Ve? Vamos a seguir en el 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios.
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ¿qué dice en el 17? Librándote de este pueblo y de los gentiles. ¿Ok? ¿Qué dice en el 22? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. ¿Ve? Él estaba predicando las cosas que decían los profetas y Moisés. No le estaba hablando del misterio todavía. Por eso es que dice aquí en el 22. Voy a leerlo otra vez. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Él estaba hablando de cosas que ellos se supone que sepan. Él no le habló del misterio. ¿Ok? Solo estaban persiguiendo y acusando por cosas que se han dicho anteriormente por los profetas y Moisés, pero con todo y eso lo querían matar. Entonces seguimos en el 23. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Las muchas letras que Pablo era un hombre educado, ¿viste? Las muchas letras te vuelven loco. El 25. Pero él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Sé que es interesante que aquí te dice que habla palabras de verdad y cordura, pero si tú no hablas la verdad, o más supone que habla sobre la verdad, pero la tuerces, no las hace ser como es, que es la palabra de Dios, sino que la gente lo duda porque como tú lo estás torciendo, ya no tiene cordura, no tiene sentido. Por eso que tienes que trazar bien la palabra de verdad para que el oyente la pueda entender. El 25 lo voy a leer otra vez. Pero él dijo:
A subir. Aquí. Pero él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente, pues estoy seguro que no ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. En el 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Aquí está la segunda vez que lo menciona. ¿Ok? La palabra cristiano. Y mira cómo contesta Pablo. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Mira qué interesante que aquí el rey Agripa está diciendo que por poco lo persuade a ser cristiano. Y Pablo no le contesta: quisiera Dios que fueras cristiano por poco o por mucho. Él no dice eso. Eso es otro club que tú tienes que saber ahí, una clave. Tienes que tener ahí. ¿Ok? Entonces esta es la segunda vez que se menciona cristiano, la palabra cristiano, ¿verdad? Entonces, si tú puedes leer las epístolas de Pablo, de Romano a Filemón, ahí no se menciona la palabra cristiano, no, ni un chilirín. Pero debe haber una razón. Entonces el 30 dice: y cuando hubo dicho esto, se levantó el rey y el gobernador y Bernice y los que estaban sentados con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión hace este hombre. Algo parecido a lo que le hicieron al Señor Jesucristo. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Ok, ya leímos la segunda vez que se menciona la palabra cristiano en Hechos capítulo 26. Leímos todo ese versículo para que no hagan ninguna duda que uno se está inventando las cosas. Te estoy mostrando los versículos y tú llegas a tu propia conclusión. Si lo que te estoy diciendo de que los cristianos son los judíos y no los que dicen que son cristianos ahora. ¿Ok? Entonces vamos para Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Y vamos a leer del 1 al 19, que es todo el capítulo. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne cesó de pecado,
para que ya el tiempo que queda en la carne viva, no en las concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de nuestra vida para haber hecho la voluntad de los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, desenfrenos, banquetes y abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y sobre todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, al cual sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, regocijaos en que sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, ¿ve? Aquí está la tercera vez que se menciona. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por tanto, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden a Él sus almas como a fiel Creador, haciendo el bien.
No, acuérdense que Primera de Pedro está en edades venideras bajo profecía. Pues ahí está. En este video tocamos el tema de cristianos y la salvación del apóstol Pablo. Y los dejo con eso. Analicen esas escrituras que acabé de leer, estúdienlas y si se atreven, pues, y si tienen preguntas, pues lo dejan en la descripción del video. Si es que están viendo en YouTube, dejan la pregunta o duda o cualquier desacuerdo que tengan, pues lo dejan ahí y estudiaremos más a fondo sobre eso. Pero hay 3 sitios nada más que menciona cristianos y cristianos. La primera es en Hechos capítulo 11, versículo 26. La segunda vez lo menciona en Hechos capítulo 26, versículo 28. Y la tercera en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 16. Así que no sé qué ustedes piensan sobre eso, pero hay mucha gente diciendo que son cristianos y estoy mencionando eso porque es de este tema, pero hay otros títulos que se pone hoy en día cuando ese título no le pertenece a ellos. Sí, espero que al menos este video, este tema te haya despertado una curiosidad para irte a estudiar la escritura más. Y antes de irnos no nos vamos a ir hasta ir para Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 4 y empezamos en el 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Y eso lo que significa ahí, si retenéis la palabra, es prácticamente o creíste la palabra de verdad para ser sellado con el Espíritu Santo o no. ¿Ok? Por eso que dice aquí, si no habéis creído en vano. Todo lo que dice la Escritura tiene su explicación. Y muchas veces en el mismo versículo. El versículo 3. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Creyendo solamente en eso, tú obtienes salvación. ¿Ok? Y para aclararlo más todavía, vamos para Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
¿Ves? Es poniendo tu confianza en la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Porque no son por las obras que tú haces, es por la obra que Él hizo. Ese sacrificio que Él hizo es todo lo que tú tienes que poner tu confianza solamente en eso. ¿Ok? Porque tú si es que tú te congregas, vas a una congregación, te dice pasa al frente, confiesa tus pecados, arrepiéntete y te dicen tanta cosa. Cuando es tan sencillo que creer que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, oyes la palabra de verdad, la crees y eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Bien claro que lo dice aquí. No es darle la vida al Señor Jesucristo, hacer al Señor Jesucristo Señor de tu vida, de tú darle tu corazón, tu pulmón, tu riñón. No. Tu dinero, nada de eso. Para obtener salvación es creer que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 6, dice, porque hay mucha gente que dice, acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador. Una que le estás dando una acción que tiene que hacer y otra que ningún ser humano hace ninguna aceptación para obtener salvación. ¿Ok? Y vamos a ver aquí en Efesios capítulo 1, versículo 6, ¿quién hace la aceptación? ¿Y en quién? Pues mira, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ve? Es Dios Padre que hace la aceptación del creyente en el Señor Jesucristo, en el amado. No es de la otra manera. ¿Quién eres tú para aceptar y hacer al Señor Jesucristo Señor de tu vida? No, Él es Salvador de todos los hombres. Aunque ellos quieran creerlo o no, Él sigue siendo el Salvador de los hombres. No quiere decir que todos son salvos, pero Él es el Salvador de todos los hombres. Pues cuando ellos toman esa decisión de poner esa confianza en el sacrificio que Él hizo, pues el Dios Padre hace la aceptación de que cree en el amado, en el Señor Jesucristo. No te dejes engañar, creerle a Dios 100% y confiar en ese sacrificio 100%, no 50 tú y 50 lo que el Señor Jesucristo hizo. Porque si crees así, entonces estás creyendo en vano. Porque estás creyendo que por tus obras y por la obra que Él hizo, pues te mantienes salvo. No. Ese sacrificio nada más, 100%, y Él nada más te mantiene salvo, no tú mismo. Porque si tú fueras tu propio Salvador, pues en vano murió Cristo entonces. No habría necesidad de Él morir en la cruz si tú pudieras salvarte por ti mismo. Y no te estoy tratando de meter miedo, pero mira los días que estamos, que las cosas se van a poner feas. El día de la salvación de tu alma es
hoy, ahora mismo. Así que toma esa decisión ahora. No lo pienses para luego, porque para luego puede ser muy tarde. El Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento para llevar su iglesia, y cuando se va a la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo se va, el Espíritu Santo también se va. Entonces sí te vas a quedar sin esperanza por completo. Espero que este video sea de bendición a alguna persona, y nos vemos en el próximo video. Si el Señor no ha venido todavía por su iglesia, que tenga un buen día, una buena noche y un buen fin de semana. Nos vemos.